Efesios capítulo 2, versículos, vamos a leer a partir del versículo 4 mejor hasta el versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 7. Vamos a estar de pie, si gustan, hermanos, por supuesto. Hermano Edgar, el hermano que está ahí habla inglés, ¿verdad? ¿No habla español? Yo no sé. ¿Sí? Por favor, acérquese, hermano. No me atrevo a preguntarle en inglés porque capaz que no sé decirlo bien. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 4, hermanos, dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de estar frente a tu poderosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Dios mío, que la palabra llegue a cada corazón, ministra a nuestras vidas y sea, Señor, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios mío, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. En estos días yo estaba orando al Señor, hermanos míos, y Dios me ha ayudado a pensar y me ha mostrado, hermanos, la importancia de lo que es la iglesia del Señor y ser miembros de la iglesia del Señor. Hace varios años la Biblia dice, hermanos, que un grupo de personas llamados los fariseos y los saduceos, según Mateo 16:1, ellos llegaron buscando al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que ellos llegaron, hermanos, no para aprender o escuchar algo del Señor, sino dice que para tentarle. Y cuando llegaron en ese propósito de tentarle, hermanos, y otras cosas más que sucedieron en ese pasaje, la Biblia dice que el Señor le preguntó a los discípulos que qué opinión tenía la gente de afuera de él, y ellos le dijeron que había cierta confusión en la gente. La gente estaba confusa, la gente no sabía quién era Jesús, y en esa confusión, hermanos, le estaban comparando con algunas personajes de la Biblia, como Jeremías, como Elías, como grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, por supuesto que nosotros sabemos que Jesucristo es sin igual, Él es superior a todos ellos. Amén, hermanos. En esa condición, hermanos, cuando la gente no sabe quién es, nos parece algo parecido al tiempo de hoy. Sabe, amados, hay mucha gente hoy en nuestro mundo que están confundidos, que no saben quién es realmente Dios. Para algunas personas, y lo decimos con mucho respeto, muchas personas dicen que Jesucristo, que Dios es cualquiera de los personajes de la historia. Aún, hermanos, dicen, comparan a Jesucristo con la Virgen de tal parte o el santo de tal lugar o qué sé yo, hermanos. Esa confusión, hermanos amados, trajo al corazón del Señor Jesucristo. Entonces el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y queridos, la iglesia del Señor Jesucristo, como así lo decimos, es propiedad privada de Él. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, somos cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia del Señor es un cuerpo que está alrededor de todo el mundo, hermanos, y el propósito y la finalidad de la iglesia, hermanos, es dar a conocer al mundo al Señor Jesucristo y hacer como un puente entre el mundo que no conoce a Dios para que la gente venga al Señor Jesucristo.
Amados hermanos, ustedes que me están aquí oyendo y probablemente mucha gente viéndome también, sepan bien claro que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra y que Él es la cabeza. Y que ser miembro entonces y partícipe de este cuerpo, hermanos amados, debe ser el anhelo más grande y profundo de todas las personas en este planeta Tierra. Hay un texto en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, que la Biblia dice ahí así, de esta manera se expresa: dichoso tú, Israel, pueblo de Dios, rescatado por Él. Dios te ha protegido y Dios te ayuda. No podrías tener mejor defensa. Tú humillarás, dice la Escritura, a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros, hermanos, de ese cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesús es como un florero, por decir, es un regalo que Dios le ha dado al mundo. Y somos las personas de carne y de hueso. No son el templo, ni son el edificio, ni son todos estos elementos, sino la iglesia somos las personas lavados por la sangre de Jesús. El Señor instituyó la iglesia en esta tierra, hermano, como una bendición al mundo. Usted es parte de esa bendición de Dios al mundo. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo dijo cuando Él inició esa tarea con sus discípulos, según Mateo 10:8, Él les dijo: vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, en otras palabras, hermanos, el Señor bendice a la iglesia para que la iglesia, hermanos, sea bendición. Desde los días de Abraham, tiempos antiquísimos, hermanos, Dios dijo a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti bendición y serás bendición, hermanos. Y la Escritura dice en Gálatas 3:29, óiganme bien: si vosotros sois de Cristo, entonces del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, dice la Escritura. La iglesia somos nosotros, y la iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia, hermanos amados, es quien recibe esa palabra que dice que aun cuando estábamos muertos en pecados, hermanos, Él nos dio vida. Aquí en la porción, hermanos, que leímos, el versículo 5 de Efesios 2:5, ahí la Escritura dice, hermanos amados, que juntamente con Cristo nos dio vida. Tenemos la vida eterna, hermanos. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida, y la Escritura dice ahí en Efesios 2:5, hermanos, que juntamente con Cristo Él nos dio vida. Juntamente con Cristo, dice el texto, nos resucitó. Y mire el versículo 6, hermanos, para su gozo en su corazón. Dice en el versículo 6 de Efesios 2:6 que juntamente con el Señor Jesucristo, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, hermanos, Dios nos ayude a comprender esta realidad tan linda. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, el Santo, el Hijo de Dios. Si la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces la iglesia es el templo, es donde habita el Espíritu Santo de Dios, según 1 Corintios 3:6. Estoy procurando decirles en esta tarde, entonces, hermanos, que es un privilegio muy grande ser miembros del cuerpo, hermanos, del cuerpo del Señor Jesucristo. La Biblia menciona, la Biblia dice que la iglesia entonces es la esposa del Cordero. La iglesia, hermanos, es ese cuerpo alrededor del mundo que está preparando, hermano, para esas bodas celestiales muy pronto con el novio celestial. Muy pronto el Señor Jesucristo viene, hermanos. La Biblia dice que la iglesia es ese linaje escogido.
ese real sacerdocio, esa nación santa y ese pueblo entonces adquirido por Dios. La iglesia tiene entonces, hermanos, la promesa que el Señor Jesucristo dijo. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia somos todos y el Señor nos está edificando. Haga de cuenta como el constructor cuando tiene el gran montón de material, y por qué no decirlo de piedras o ladrillos, y él comienza a seleccionar los ladrillos, a seleccionar las piedras y comienza a colocarlas para levantar los muros. Donde quiera que él coloca un ladrillo o una piedra, hermano, lo hace con propósito y lo afirma. A veces hay que golpearlo, arreglarlo, limarlo para que dé el lugar y el espacio donde debe de quedar. Si usted es una piedra viva en la iglesia del Señor, no se extrañe que el Señor hay momentos que tiene como el constructor, agarra el palustre y rompe el ladrillo, quita una parte que sobra o algo así. Hay muchas ocasiones en la Biblia, dice, y la iglesia nos muestra que el Señor trata con cada uno de nosotros, pero que nos trate, ¿no es cierto? Que nos llene, que nos ponga en el lugar donde Él quiere, hermanos, que estemos. El Señor Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo al apóstol Pedro: yo te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos. Es mucho decir eso. Amados, tenemos las llaves del reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Y Él dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, dijo el Señor Jesús. Y todo lo que desatares en la tierra, dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, hermanos. Qué gozo, qué bendición, qué alegría saber que somos parte del propósito de Dios en esta tierra para nuestro mundo. Amén, hermanos. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Alguien se ha puesto a pensar y decir, a pelearse o a decir: bueno, nosotros somos la iglesia del Señor. Bueno, la Biblia dice quiénes son la iglesia. La Biblia dice que la iglesia son los lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Los creyentes en Cristo Jesús alrededor de todo el mundo. Pero vengan conmigo, hermanos. Un asunto que me ha hecho a mí pensar mucho es que es interesante, amados, que en el Antiguo Testamento pues no existía la iglesia tal como el Señor la diseñó. La iglesia comenzó a funcionar a partir, hermanos, de la vida, de la llegada del Señor aquí a la tierra, hermano, y cuando Él se fue al cielo, entonces Él, hermanos, se inició la iglesia del Señor Jesús. Pero antes, ¿qué había? Antes era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era entonces, hermanos amados, el pueblo. Y es interesante hacer como una comparación con eso, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios trajo al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, 3 meses de ellos estar caminando en el desierto, los llevó hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí la escritura dice que Dios descendió, hermanos, al monte. Y en esa descripción es muy impactante, hermanos, cuando se nos dice entonces, hermanos, que ese día que Dios descendió al monte Sinaí, la Biblia dice que el monte temblaba, hermanos. La Biblia dice que se oía, hermanos, la voz de Dios como una trompeta. Hermanos, el monte humeaba, hermanos, la presencia de Dios estaba ahí. Pero lo interesante de todo es que Dios descendió, hermanos, para hablar con su gente y con su pueblo. Amados, una de las maravillas y cosas tan grandes que nos debe de hacer sentir siempre gratos con Dios es el hecho, hermanos, que Dios nos ama. Es el hecho que somos parte del propósito de nuestro Dios, hermanos. Y en aquella ocasión, cuando Dios descendió al monte Sinaí, Dios dijo a Moisés que le dijera al pueblo, que dijo Dios, díganle que ellos son, el pueblo es mi especial tesoro. ¿Me oyeron eso? Somos especiales para Dios. Somos el especial tesoro, hermanos. Y según Deuteronomio 4:20, ahí la escritura dice que somos el pueblo de la heredad de Dios.
La escritura dice, hermanos, que somos un pueblo santo y un pueblo especial para Dios. Dice que somos un pueblo escogido, un pueblo único, hermanos, amados en esta tierra, amados míos. Pero es interesante, amados, que una vez que todo eso se dio con el pueblo de Israel, había una condición que Dios les dijo a ellos. Dios les dijo, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes obedecen mis mandamientos, dijo Dios, si ustedes obedecen y guardan mis mandamientos, si son obedientes a mi palabra, entonces ustedes son mi especial tesoro, serán mi especial tesoro, porque mía, dijo Dios, es toda la tierra. Hasta aquí, hermanos, nos damos tanto a gozo de saber que somos la iglesia del Señor. Amén. Que somos, hermanos, nos parecemos al pueblo de Israel. Pero hay una cosa muy interesante, hermanos. Leemos, hermanos, con mucha expectativa, por ejemplo, que Dios trata al pueblo luego, hermanos, como con un pueblo repugnante, un pueblo enfermo. En Isaías capítulo 1, el versículo 5 y 6, Dios les dice al pueblo que son, hermanos amados, que son una podrida llaga. Y que es como una hinchazón y podrida llaga. En Jeremías capítulo 21, 5 y 6, Dios dice que ese pueblo de él es un pueblo despreciable. Es un pueblo desahuciado, hermanos. Y ese Dios, oigan bien, ese Dios que dijo allá, hermano, en el monte Sinaí, hermanos, que ese pueblo iba a ser el pueblo escogido y el tesoro de Dios, vino a convertirse entonces, hermanos, en algo despreciable, sucio, que Dios tuvo que desechar. La pregunta que nos hacemos esta tarde es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese pueblo tan bendecido? ¿Por qué ese pueblo tan especial, es el pueblo de Dios, vino a ser, hermanos amados, el reproche completamente de Dios? Es muy bueno ver, hermanos, en Oseas capítulo 7, versículo 8, ahí las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, la desilusión de Dios, por decirlo de alguna manera. En el Antiguo Testamento, en el libro allá de Éxodo 19:5, Dios le dijo al mundo, miren a mi pueblo, este es mi especial tesoro. Pero en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8, hay una declaración que Dios dijo, hermanos. Israel, ¿qué le ha sucedido al pueblo? ¿Lo están viendo? Israel se ha mezclado. Israel se ha mezclado con los demás pueblos. La mezcla, el confundir, el hermano, el mezclar lo santo con lo inmundo. Eso trae, hermanos, ruina a nuestras vidas. Eso trae, hermanos amados, el desprecio y el dejarnos de Dios. Dios, hermanos, nos separa completamente. Si la iglesia camina, si el pueblo de Dios camina en obediencia a sus mandamientos, hermanos, todo va bien. Pero si el pueblo deja a Dios, si comenzamos a ser desobedientes a lo que dice, hermanos, aquí la bendita palabra de Dios, entonces eso acarrea, hermanos, juicio de Dios. ¿Me están oyendo, verdad? Qué triste es eso y me hace pensar mucho, hermanos, cuando Dios le tuvo que decir al mundo, mi pueblo Efraín se ha mezclado, dijo Dios, con las naciones. Están haciendo lo que las naciones impías que no me conocen están haciendo. Y hermano, ese peligro nos debe de hacer a nosotros meditar en esta tarde y pensar seriamente. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero el peligro, hermanos, está en mezclarnos, en agarrar las costumbres de ese mundo de afuera, las costumbres de la gente que no conoce a Dios y traerlas y mezclarnos con eso, hermanos. Eso debilita y eso trae y acarrea, hermanos, el juicio de Dios. El pueblo de Israel, amados, eso dice que el pueblo de Israel, hermanos, desobedeció a Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, ojalá que ustedes lo quieran leer o seguro ya lo han leído en casa, pero les animo que lo revisen.
ahí, hermano, Dios comienza diciéndole, hermanos, al pueblo unas verdades muy hermosas. Mire, en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1, Dios dijo al pueblo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza: bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu arteza de amasar, su nevera, su refrigerador. Estará siempre bendecido por Dios. Jehová derrotará a tus enemigos, dice. Pero el versículo 15, Dios dijo también, hermanos, pero acontecerá, versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando uno comienza a leer entonces, hermano, ese capítulo, la verdad, hermano, nos horroriza profundamente. Qué tremenda fue, hermanos, el juicio que esta gente, este pueblo tuvo que aguantar y soportar, porque ellos no escucharon, hermanos, la voz de Dios. Ellos no quisieron obedecer lo que dice la palabra. ¿Quién guía su vida, por favor? ¿Quién está orientando su vida? ¿Con base en qué? La Biblia es, amados, la Biblia es, la palabra de Dios es como esa estrella que alumbra, es esa luz que alumbra, es esa lámpara encendida bien alto que alumbra para que caminemos en el camino. La Biblia dice textualmente en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se fue, hermanos, 70 años a la esclavitud en Babilonia. Fue raído por completo. El pueblo de Israel en su época, hermanos, su reino y esa ciudad de Jerusalén, ese palacio del rey Salomón, la gente del mundo venía, admiraba, hermano, todo lo que estaba sucediendo. Pero, amados, vino el día cuando ahí, amados, ese templo fue destruido. Todo se acabó y llegó a ser como el hazmerreír del mundo. Y toda la gente se preguntaba: oye, pero ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué fue lo malo que hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Y hoy la Biblia nos dice: quebrantaron sus mandamientos. El pueblo apostató y cometió vileza e iniquidad. Y el peligro de hoy, hermanos, es que nos suceda a nosotros lo mismo. El peligro es que hoy nosotros tenemos la palabra de Dios para obedecerla. El peligro de hoy es que como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, comencemos a dejarnos y mezclar, hermano, lo santo, las costumbres paganas de este mundo sin Dios, y comenzar a entrarlas, hermano, a nuestra vida personal. Eso debilita y eso hace caer, hermanos amados, a la persona más firme. Oiga, amados, este es el meollo de lo que esta tarde yo quiero dejarles. Dios tuvo que castigar a su pueblo. Ese pueblo estaba en el punto más alto de su gloria. De la bendición de Dios la estaban disfrutando. Pero Dios tuvo que decirles a ellos, hermanos, Isaías 1:1. Dios dice ahí, amados, que Él dijo: Dios, llamo a los cielos, llamo a la tierra por testigos contra ustedes. El cielo y todo el espacio sideral, toda la creación de Dios, miles de millones de millones de millones de años que han sido creados por Dios, ahí están obedeciendo tal y cual Dios los creó. Dios dice: yo llamo pues al cielo y a la tierra contra ustedes. Les llamo a ustedes para testigos contra ustedes. Dijo Dios: yo crié hijos
y yo los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, dice el versículo 2 y 3 de Isaías. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste es eso, hermanos amados. Dejar al mejor papá del mundo. Hermanos, el pueblo de Israel soportó el juicio de Dios porque ellos se rebelaron contra Dios, hermanos. Y Dios dice en el siguiente texto, hermanos, que hay animales, versículo 3 de Isaías capítulo 1, hermanos. Hay animales que resultan más entendidos. Dios dijo, hermanos, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es importante pensar, el buey, ese animal, él sabe quién es su dueño, él conoce al dueño. El asno sabe, hermano, dónde está quien le da la comida, pero mi pueblo no. El hombre que tiene todo el entendimiento, hermano, sentimientos, voluntad, que es creado a la imagen de Dios, no sabe. Hay gente que vive así, sabe, hermanos, a espaldas del Dios del cielo. La premisa, el corolario que quiero dejar esta tarde, hermano, es: si Dios castigó a su pueblo, si Dios quitó su presencia y su amor de ese pueblo y lo permitió que ese pueblo se fuera cautivo, hermanos, 70 años a Babilonia, si la nación fue destruida totalmente, hermanos amados, la misma condición está sobre usted y sobre mí hoy. Hoy somos la iglesia del Señor. Hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero no nos olvidemos, hermanos, que mezclar lo santo con lo impuro, traer cosas del mundo de afuera a nuestra vida, trae el juicio de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. El ambiente espiritual está siendo contaminado por el descuido espiritual. La iglesia, hermanos amados, puede ser contaminada también por el pecado, por la maldad, hermanos amados, de afuera. Y eso debilita y no nos deja crecer. Yo siento en mi corazón, el sentir es de mi alma, hermanos amados, es que nos pongamos alerta, que miremos que el Cristo de la gloria ya viene, que el Señor que dijo que venía ya viene, y que miremos nuestros corazones delante de Él. Tenemos el privilegio de ser la iglesia del Señor, pero no se nos olvide, hermanos, que tenemos que ponernos buenos, pilas como decimos, hermanos, abejas como dicen algunos muchachos, hermanos, porque el Señor ya viene, porque, hermanos, el Señor no bendice cuando hay pecado, no bendice, hermanos amados. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Amados, usted se puede enfermar espiritualmente, usted se puede debilitar espiritualmente, usted puede dormirse por completo espiritualmente hablando, y eso es pura consecuencia de permitir, hermanos, que el pecado afuera entre. El pueblo de Israel permitió eso, hermanos. La iglesia del Señor tiene el peligro hoy de dejar que el mal comience a entrar a nuestras vidas y nos va a debilitar y nos va a dañar. En este orden de ideas, yo quiero llamarles a ustedes la atención para que veamos al Señor en esta tarde y examinemos delante de Él nuestra vida. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No permitamos de ninguna manera que el mal comience a calar y llegar a nuestros corazones. No. Somos de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Él está con nosotros, hermanos, y esperamos en el Señor que tengamos con Él la bendición de un día llegar al cielo. Es el propósito del Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar al Señor en esta tarde. Cierre conmigo sus ojos y vamos a orar al Señor.